Ok, ahora vamos a trabajar con un problema. Dice, fíjense, en su libro hay capítulo, o sea, en el problema 223, 227, algo así, hay unos problemas que se parecen a esto. Imagínense, vamos a suponer que hay un sistema que contiene agua, cuyo estado se define por una temperatura de 60 grados Celsius y un volumen específico de 8.65 metros cúbicos por kilogramo, sobre kilogramo. Entonces, fíjese que cada problema que nos dan dos propiedades, y si no nos dan propiedades, nos dan datos para calcular una de esas propiedades que falta. Entonces, nos dan dos propiedades y nos dice que vamos a calcular el volumen específico, nos da el volumen específico y vamos a calcular la fase, determinar la fase y la presión. Vamos a determinar la fase y la presión. Calcular la presión. Fíjense una cosa, aquí nos dan la temperatura y volumen específico. Bueno, si no la temperatura y es agua, entramos a la tabla A4. Entramos a la tabla A4, que es, se entra por es la tabla de saturación y se entra con la temperatura. Si vamos a la tabla A4, si vamos a la tabla A4, entonces a esa tabla vamos a encontrar, vamos a decir la tabla A4. No. Vamos a la tabla A4, no, eso quizás no esté aquí, no. Vamos a la tabla 4 y al lado de la tabla, en la temperatura de 60 grados Celsius, ahí al lado está la presión, que debe ser 19.95 kilopascales. O sea, ya está la primera respuesta. O sea, nos dan el sistema con la temperatura de 60 grados Celsius y un volumen específico. Entramos con la temperatura, la tabla 4, y encontramos la presión al lado, que es una de las variables que estamos buscando. Y entonces dice que cuál es la fase. ¿Cuál es la fase? Fíjense, tenemos dos valores aquí. Temperatura y la presión que encontramos son la temperatura de 60 grados Celsius y la presión de 19.95 kilopascales son la temperatura y presión de saturación. Si yo voy a cualquiera de los dos, pero vamos a ver a la... Entonces me dice que el sistema tiene un volumen específico 8.65. Si yo voy a la tabla, temperatura aquí, volumen específico, para yo saber cuál es la fase, tengo que tener claro que mi volumen específico del sistema es 8 punto y pico. Ahora, yo sé que la temperatura de saturación de este sistema es 60. Ya. Entonces vamos a esta aquí. Entonces, vamos a ver a esa temperatura de saturación cuántos son los valores de volumen específico de la parte líquida y el volumen específico de la parte de vapor. ¿Sí? BF, la cantidad de líquido que tiene la mezcla, Bg, la cantidad de líquido que tiene, de vapor que tiene la mezcla. Entonces, si el volumen específico de mi sistema está antes de ese valor, mire, de 0 a eso, está en la zona de vapor, de líquido comprimido. ¿Sí? Sería líquido comprimido. Si está después, o sea, mayor que Bg, entonces sería vapor sobrecalentado. Ahora, si hay entre los dos, sería entonces una mezcla saturada. O sea, sería mezcla saturada el estado que se encuentra en la materia, en este caso. Vamos a ver, según la tabla, según yo y la tabla y yo, la parte es BF es igual a 0.0, 10, 17 y BG 7.66. Si comparamos con 8.65, 8.65 está después de BG. Vamos acá, aquí. El del sistema es 8.65 y BG, que es el mayor de los dos, ese 7 punto y pico, está a la derecha de BG. De manera que la fase del sistema es vapor sobrecalentado. ¿Sí? Otro problema aquí, rápidamente dice, un sistema contiene agua a 450 kilopascales de presión y vapor saturado. Vapor saturado, me dan la fase, determina la temperatura y el volumen específico. En este caso, me dan la fase, vapor saturado y la presión. Bueno, y voy a determinar la temperatura. Bueno, como me dan la presión y es agua,
Entonces nos vamos a la tabla A5. La tabla A5, que de agua, y se entra por la presión, vamos a la tabla A5. En la tabla A5 va a aparecer la temperatura de 147.90 kilopascales. Bien, ahora, me dicen que es vapor saturado. Bueno, si nosotros vamos a la tabla de aquí, a esta presión, y me dicen que es vapor saturado, el vapor saturado está aquí, justo en ese punto. Esa es la línea de vapor saturado. Todos los puntos de esa línea que ponen esa línea son vapor saturado. Entonces, como me dice vapor saturado, y corresponde, y si esa fuera la presión que me dan allá, entonces ahí en ese punto está el vapor saturado. Vamos a la tabla A5, en la presión que nos dieron, y tomamos el valor de vapor saturado. Ese sería el valor del volumen específico porque es vapor saturado. Según la tabla, es VG igual a 0.41392 metros cúbicos por kilogramo. Otro problema, dice, el sistema contiene agua a 250 grados Celsius y 500 kilopascales. Determinar la fase y el volumen específico. Fíjate que quedan dos propiedades, la presión y temperatura. Podemos entrar en cualquiera de los dos. Entonces, si cogemos 250, ¿qué temperatura estamos? La A4, la A5 sería con 500 kilopascales. Dice aquí, determinar la fase y el volumen específico. Entramos acá, podemos en cualquier tabla, es lo que yo dije antes. Vamos a entrar por la A5 con la presión. Entramos con la presión por la A5 y al lado está la temperatura de esa presión. Al lado encontramos la temperatura que puede ser normalmente es diferente a la del sistema. El del sistema dice 250, pero la tabla dice que es 150. O sea, para 500 kilopascales, la temperatura de saturación es 151. ¿Correcto? Bien, eso no dice mucho. Ahora, para determinar el volumen específico, entonces vamos a comparar la temperatura que nos dio. Vamos aquí a la fase. Ahí se ve. Aquí que estamos. Para determinar el volumen específico, vamos a la curva, aquí. La presión, la temperatura de saturación, vamos a la otra primero, a la de temperatura. La temperatura de saturación, ¿qué es esa? Es de 151, o sea, 153. La temperatura del sistema me dijeron que era 250, acá arriba, arriba, ¿sabes? La temperatura de saturación para la presión que me dio es 153 grados Celsius. Pero el sistema está a una temperatura mayor, aquí arriba, mayor. O sea, si vamos de ahí a una temperatura mayor hacia allá, dice que está vapor sobrecalentado. ¿Correcto? Entonces la fase es vapor sobrecalentado, porque la temperatura del sistema es mayor que la de saturación. Entonces, como es así, tenemos que ir a la tabla de vapor sobrecalentado. En la tabla de vapor sobrecalentado. La verdad, la presión que nos dieron era 500 kilopascales. ¿Sabes qué digo? Por la tabla de A6, que es la tabla de vapor sobrecalentado, está en megapascales ya. 500 kilopascales igual a 0.5 megapascales, creo aquí, con su temperatura de saturación 151.83, 151, ¿verdad? Ahora, el sistema está a 250. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Volumen específico? Esa es la columna de volumen específico. Entonces, buscamos la temperatura que es 250, aquí. Aquí el volumen específico es igual entonces a 0.47443. Ese sería el volumen específico. ¿Correcto? Bien. Creo que el tiempo que tenemos ahí. No, ahora está bien, mientras tanto, después veremos otros casos.